Cuando Gregory se preparaba para divorciarse de mí por el bien de su compañera de clase, tuvo un accidente de coche y cayó en coma, pero su alma estuvo atrapada a mi lado todo el tiempo, y yo fingí no verlo. El médico dijo que tal vez nunca volvería a despertar. Su compañera de clase se distanció rápidamente, cortando lazos de inmediato y anunciando oficialmente una nueva relación con otra persona. Más tarde, cuando Gregory finalmente recuperó la conciencia, ella corrió de nuevo hacia él con lágrimas brillando en sus ojos. Lloró lastimeramente bajo la mirada serena de Gregory. «Gregory, te esperé tanto tiempo. Por fin estás despierto». Capítulo 1. Miré a Gregory inconsciente en la UCI. Su cuerpo cubierto de tubos y cables y un sombrío e incontrolable sentimiento de angustia surgió en mi corazón. «Mira, esta es la retribución por traicionar el amor sincero». El médico dijo que su lesión cerebral era grave y que la probabilidad de que despertara era muy pequeña, menos del 5%. Cuando su compañera de clase, Emma, se enteró de la noticia, fue al hospital, le lanzó una mirada de disgusto y, con frialdad, le espetó: «Espero que se recupere pronto». Nunca volvió a aparecer. Probablemente olvidó que Gregory había tenido ese accidente por su culpa. Hace medio año, el día antes de que Gregory se divorciara de mí, Emma mencionó casualmente que quería comer dumplings de la calle vieja al sur de la ciudad. Sin importarle la lluvia torrencial ni el viento violento, Gregory salió a comprárselos. Al final, cargando un tazón de dumplings humeantes, quedó atrapado en un accidente de tráfico en cadena. Cuando corrí al hospital tras recibir la llamada, lo que me esperaba era un informe de estado crítico tras otro, cada uno tan fino como una hoja de papel. Nadie podía entender cómo me sentía en ese momento. Por un lado, deseaba con oscuridad que no pasara nada si simplemente moría así. Y por otro, pensaba con crueldad que morir de esa manera sería demasiado fácil para él. No sabía qué tipo de desenlace quería. Solo esperaba que cada pizca de dolor que había sufrido, él también experimentara por completo. Pero ahora yacía dormido en el hospital, reducido a un estado vegetativo. Y la mujer que más amaba, Emma, ya no lo quería. De hecho, cuando me encontré con Emma en un restaurante, le recordé amablemente. El médico dijo que si la persona que más le importa pasa más tiempo con él y le habla más, las posibilidades de que despierte podrían ser mayores. Ella sonrió evasivamente. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Por qué debería desperdiciar los mejores años de mi vida en un paciente vegetativo que no tiene nada que ver conmigo? Adriana, eres su esposa. Tú eres la que debería estar con él. Nada que ver con ella. Me repetí esas palabras en silencio. Me parecieron absurdamente irónicas cuando hizo que Gregory me abandonara mientras yo ardía con 40 grados de fiebre solo para celebrar su cumpleaños. No dijo que no tenía nada que ver con ella cuando necesitaba que Gregory me pidiera el divorcio para poder estar con ella. Ella no dijo que no tuviera nada que ver con ella. Sin embargo, cuando Gregory se convirtió en paciente vegetativo después de sufrir un accidente por su culpa, cuando necesitaba su compañía y cuidados, dijo que no tenía nada que ver con ella. La miré con calma. «Emma, no olvides que terminó así porque fue a comprarte ese tazón de dumplings». Ella estalló en cólera por la vergüenza y gritó: «¿Acaso le puse un cuchillo o una pistola en la cabeza y lo obligué a ir? Él fue quien insistió en comprármelos por su devoción unilateral. Simplemente tuvo mala suerte y sufrió un accidente, terminando medio muerto como paciente vegetativo. Ni se te ocurra culparme». No dije nada más. Solo la observé en silencio marcharse apresuradamente, como si huyera de la mala suerte misma. Tenía razón, esperando a alguien que tal vez nunca vuelva a despertar. Por supuesto, Emma no estaría dispuesta a hacer eso. Incliné ligeramente la cabeza, mi mirada aparentemente casual mientras recorría el alma que me había seguido durante tanto tiempo. La incredulidad llenaba sus ojos, sus cejas fruncidas. En ese momento, debía estar sufriendo terriblemente. Capítulo 2. Gregory no sabía que podía verlo. Era la segunda semana después del accidente automovilístico. Me había quedado dormida accidentalmente mientras trabajaba en el estudio. Una brisa nocturna entró por la ventana que había olvidado cerrar, despertándome sobresaltada. A través de mi visión borrosa, vi a Gregory apoyado perezosamente contra la estantería de madera llena de libros. Unas cortinas de gasa blanca rozaban suavemente su cuerpo de vez en cuando. Toda mi somnolencia se desvaneció al instante. Incluso olvidé reaccionar. Después de permanecer medio dormida, medio despierta, con la cabeza apoyada en el escritorio durante un buen rato, tomé el teléfono y llamé al hospital. La respuesta que recibí fue: «El señor Q está estable hoy.
Su estado no ha empeorado, pero aún no hay señales de que despierte. Después de colgar tranquilamente, parpadeé, y solo entonces me di cuenta de que todo su cuerpo era ligeramente translúcido. Así que me levanté, pisé la suave alfombra y caminé lentamente hacia él, fingiendo que no veía nada en absoluto. Extendí la mano a través de su cuerpo y tomé una copia de letras de canciones de la dinastía Son del segundo estante. En los pocos pasos que me tomó darme la vuelta y regresar a mi silla con el libro en la mano, mis emociones sufrieron un cambio drástico del miedo a la conmoción y finalmente a la calma. El alma de Gregory había abandonado su cuerpo y estaba atrapada a mi lado. No solo eso, podía oírlo hablar porque cuando tomé el acuerdo de divorcio, él ya había hecho que su abogado lo redactara. Lo oí burlarse. Adriana, debes estar muy feliz ahora, ¿verdad? Estoy inconsciente y ya no puedo divorciarme de ti. Esto realmente resultó exactamente como querías. Exactamente como yo quería. Él pensó que mi negativa a dejarlo ir, mi insistencia hasta que aceptó el divorcio era porque no estaba dispuesta, ni era capaz de rendirme. Pero la verdad era que realmente había planeado dejarlo ir. ¿Feliz? No. Y también quería que fuera infeliz. Así que le dejé escuchar con sus propios oídos cómo Emma se había distanciado de él. Unos pasos suaves resonaron débilmente al final del pasillo. Entré en silencio en la UCI y me detuve junto a su cama. Tenía que admitir que, incluso vestida con una bata de hospital, con el pelo lacio y desaliñado, el rostro pálido por la enfermedad mientras yacía inconsciente en la cama, Gregory seguía siendo muy guapo. Sus pestañas gruesas y rizadas proyectaban tenues sombras bajo sus ojos. Debajo de su nariz alta y recta, unos labios del grosor justo. Las suaves líneas de su rostro se habían vuelto aún más definidas debido al coma, haciendo que sus rasgos parecieran más profundos e impactantes. Pero nunca me había gustado Gregory ni lo había elegido por su apariencia. Después de todo, entendía la verdad de que cuanto más bello es algo, más peligroso tiende a ser. Por eso, cuando nos conocimos en la misma boda, él como padrino y yo como dama de honor, ya lo había catalogado como un peligro. Aparte de darle un pañuelo de papel después de que le salpicara alcohol, apenas interactué con él. Pero cuando el destino decide unirte, no hay quien lo detenga. Pronto nos volvemos a encontrar. Esa noche, mientras corría por el parque, casualmente rescaté a un anciano que se había desmayado. Resultó ser la abuela de Gregory. Todo empezó con la cena a la que Gregory me invitó como agradecimiento. La frecuencia de nuestros encuentros fue aumentando progresivamente. Cuando me quedaba atrapada en el edificio de mis prácticas por la lluvia, me topaba con Gregory por casualidad y él, muy amablemente, me llevaba a casa. Durante unas vacaciones, una amiga me arrastró a un evento solo para descubrir que era la fiesta de cumpleaños de Gregory. Frente a las velas encendidas, pidió un deseo de paz y seguridad año tras año. Demasiadas coincidencias me hicieron darme cuenta de que algo no cuadraba. Así que comencé a evitarlo deliberadamente. Pero Gregory no solo ignoró mi distanciamiento, sino que siguió avanzando paso a paso. Cuando ya no tenía a dónde retroceder, le pregunté presa del pánico que era exactamente lo que quería. Finalmente sonrió, con los ojos llenos de calidez, y preguntó con dulzura: «Adriana, te estoy cortejando. ¿No lo sientes?» Capítulo 3. No sabía por qué le gustaba a Gregory, pero a partir de ese momento, dejó de ocultarlo y lanzó una persecución feroz y directa. Me resistí a su cercanía e hice todo lo posible por proteger mi corazón. Pero el Gregory de entonces era guapo y maduro, ingenioso y divertido, exitoso en su carrera y, lo más peligroso de todo, el tipo de hombre que era gentil y atento solo contigo. Para ser honesta, para alguien como yo, que acababa de graduarme de la universidad y entrar en la sociedad, permanecer completamente impasible era casi imposible. Enamorarme de él era solo cuestión de tiempo. El punto de inflexión llegó el día de San Valentín. Esa noche, para cerrar un trato, bebí demasiado. La otra persona seguía sin dejarlo pasar, sosteniendo su copa de vino y apretándola frívolamente contra mi pecho mientras sonreía y decía: «La juventud realmente es una ventaja». Señorita Hang, tiene novio. Estaba reprimiendo mis náuseas y ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando la puerta de la habitación privada se abrió de golpe con gran fuerza. Gregory entró, con el rostro ensombrecido por la ira. Agarró la muñeca del hombre, rompió la copa en su mano y dijo fríamente: «Ahora sí». No fue hasta que Gregory me sacó a la calle que procesé tardíamente lo que acababa de decir. Mis pensamientos dieron vueltas antes de que finalmente preguntara: «Adentro, alguien se encargará». «No te preocupes, Aseni.
Podía adivinar más o menos que uno de mis colegas, al ver que el estatus de Gregory era cualquier cosa menos ordinario, había sido sobornado y le había avisado bajo las luces parpadeantes de la noche romántica. Gregory se quitó el abrigo y me lo echó sobre los hombros, sin volver a mencionar el desagradable incidente. Este tipo de cosas eran bastante comunes en el trabajo cuando no tienes el poder de resistir. Lo único que puedes hacer es reprimir tus quejas. En el peor de los casos, te vas a casa y lloras. Además, ya me había acostumbrado a que me hicieran daño. Pero Gregory se paró frente a mí de una manera absolutamente intimidante, permitiéndome experimentar, quizás por primera vez, lo que se sentía al estar protegida. Cuando las personas están en su momento más vulnerable, lo que más temen es la comodidad. Varias parejas pasaban por la acera. Mi silencio se rompió cuando Gregory habló en un tono casual, como si simplemente me preguntara si quería ir a comer juntos. Adriana, preguntó, ¿quieres pasar el día de San Valentín conmigo? Incluso ahora, todavía puedo recordar la sensación temblorosa de ese pequeño brote que surgió de la tierra en mi corazón. Lo miré a los ojos serios y seguí mis propios sentimientos hasta tomar una decisión. Sería él, así que señalé un pequeño carrito que vendía rosas al borde de la carretera. Entonces, ¿podría tener una rosa? Se quedó paralizado un segundo, luego sonrió de repente y se dio la vuelta. Compró todo el carrito de rosas y volvió para decirme, ahora son todas tuyas, y en el futuro, siempre habrá rosas. Yo era demasiado tonta e ingenua en aquel entonces. Pensaba que en el futuro significaba para siempre hasta que Emma regresara del extranjero. Solo entonces me di cuenta de que la fecha de caducidad de ese futuro era el momento en que ella reapareció. Después de que Emma apareció, cada promesa y voto se convirtió en una broma. Había visto innumerables discusiones en línea sobre lo letal que puede ser un primer amor, pero ninguna cantidad de respuestas detalladas se comparaba con la sola mirada que Gregory le dio a Emma. Era una historia dolorosamente cliché. Emma era el primer amor inalcanzable de Gregory, aquel a que nunca podía dejar ir. Después de que ella eligió a otro hombre y se fue al extranjero, Gregory nunca dejó de pensar en ella. Y yo no era más que carne de cañón en el camino de su vida. Gregory solo tenía un familiar cercano, su abuela. Cuando ella se desplomó, fue por cáncer de estómago. Lo único que no podía dejar ir en esta vida era Gregory. Así que deseaba verlo sentar cabeza. Y yo era simplemente la herramienta que Gregory eligió para tranquilizarla. Capítulo 4. Pero a la abuela de Gregory realmente le caía bien y me trataba muy bien. El amor que sentía de Gregory había sido una ilusión. Sin embargo, el afecto familiar que su abuela me daba era real. Me preparaba mis pasteles de osmantis favoritos. Me preparaba ropa para las 4 estaciones con anticipación. Y cada vez que Gregory y yo discutíamos, ella se ponía de mi lado sin dudarlo, levantando su bastón para golpearlo mientras lo regañaba. ¿Qué pudo haber hecho mal Adriana? Si hay alguna culpa, es tuya. Pequeño bastardo. Incluso antes de morir, todavía me decía, casarte con este pequeño bastardo te ha hecho mucho daño, Adriana. Mientras ustedes dos vivan bien juntos, finalmente podré descansar tranquila. Ese día, los ojos de Gregory estaban rojos mientras me apretaba la mano y prometía, lo haremos. Definitivamente lo haremos. Y luego, 8 meses después de la muerte de su abuela, se reencontró con Emma, quien había roto con él y regresado al campo en una reunión. Primero presentí que algo andaba mal por un asunto muy trivial. Una noche, mientras cenábamos juntos, le mencioné que había caído una tormenta repentina durante el día. Y después, aparecieron 2 arcoíris en el cielo. Todos en las redes sociales publicaban fotos que habían tomado. Se decía que cuando aparecían 2 arcoíris, significaba que llegarían eventos alegres a una tienda. Después de decir eso, le pregunté si los había visto. No respondió porque su mente estaba en otra parte. Unos segundos después, notó que había dejado los palillos y lo miraba en silencio. Sonrió suavemente y preguntó, «Adriana, ¿qué acabas de decir?» Le dije que no era nada importante. Cuando estudiaba, siempre que me encontraba con preguntas de opción múltiple que no sabía cómo responder, podía confiar en la intuición para adivinar la correcta con notable precisión. Nunca imaginé que algún día esta habilidad de la que una vez me sentí orgullosa se usaría con Gregory. Casi incontrollablemente. Supongo que durante esos pocos segundos en que Gregory estuvo distraído, fue por otra mujer. Y no me equivoqué. Era Emma. Era 3 años menor que Gregory. En aquel entonces, Gregory aún no era tan exitoso como lo sería después, dependiendo únicamente de su apariencia. Simplemente no podía competir con el rival que también sentía atracción por Emma.
guapo, rico y exitoso. Así que, sin duda, perdió. Pero probablemente nunca esperó que un día Emma rompiera con él y regresara al país, y que para entonces él mismo ya fuera exitoso en su carrera. Parecía como si todo se hubiera alineado a la perfección, como si su separación pasada solo hubiera sido para que pudieran reunirse de nuevo en el mejor momento posible. No sé cuán profundamente amaba Gregory a Emma. Que ella pudiera alejarlo de mi lado una y otra vez sin la menor preocupación de que él ya fuera un hombre casado, con solo una leve declaración casual de que quería estar con Gregory. Fue capaz de destruir mi matrimonio, destruirme a mí, desde la sospecha inicial hasta la confrontación y finalmente a las súplicas y la histeria. Gregory empujó, me aparté con asco y le dije, Adriana, la forma en que eres ahora es realmente repugnante. Esa noche, me quedé en el balcón toda la noche. El viento secó mis lágrimas una y otra vez hasta que finalmente comprendí algo. Gregory tenía razón. Yo también encontraba esta versión de mí misma repugnante. Así que me di por vencida por completo cuando Gregory volvió a mencionar el divorcio. Le pregunté, en estos 4 años juntos, ¿hubo algún momento en que fuera sincero conmigo? Evitó mi mirada con impaciencia y dijo que no. Bajé la cabeza, guardé silencio durante unos segundos y luego, con calma, acepté el divorcio. Pareció un poco sorprendido y me miró con cansancio. ¿Qué truco estás jugando esta vez? Después de todo, varias veces antes había usado excusas como enfermarme repentinamente o que mi coche se averiara a mitad de camino para seguir posponiéndolo. La única vez que realmente quise divorciarme de sinceramente, terminó en un accidente de coche por culpa de Emma y cayó en coma. Y luego resultó que Emma no solo lo abandonó definitivamente, sino que incluso volvió con su ex. Capítulo 5. Yo se rumoreaba que la razón por la que Emma rompió con Gregory y regresó al campo era porque su novio, un hombre rico, se había enredado con su primer amor tras repetidas discusiones. Finalmente, la relación terminó. Los peores instintos de los hombres radican en obsesionarse con lo que no pueden tener y arrepentirse, solo después de haberlo perdido. Así que cuando Emma regresó a casa y se reencontró con Gregory, apareciendo una y otra vez en los mismos círculos, acercándose poco a poco, el hombre rico también volvió a perseguirla. Era difícil saber si, durante su relación con Gregory, Emma no lo hacía deliberadamente, aunque fuera en pequeña medida, para provocar a ese heredero. Después de todo, Gregory había sido su mayor rival. Y durante el periodo en que Gregory estaba decidido a divorciarse de por Emma, también fue cuando los intentos del heredero por recuperarla alcanzaron su punto álgido. Hizo muchas cosas, tanto románticas como extremas. Disculpas escritas a mano, mares de flores, propuestas de anillos, autolesiones tras beber. Emma lo observó todo en silencio. Siguió con Gregory. Y poco después, Gregory entró en coma tras un accidente automovilístico. Accidente. Accedió a reconciliarse cuando el rico heredero volvió a gastar una fortuna en enormes pantallas públicas para disculparse y confesar su amor. Nadie sabía exactamente qué papel había desempeñado Gregory entre los dos. Pero el rico heredero fue al hospital una vez a visitar a Gregory y dijo con un alivio inconfundible, aunque tal vez sea un error pensar así, estoy realmente agradecido por ese accidente de coche de aquella noche. Gregory, esta vez volví a ganar. Gregory estaba de pie justo detrás de él en ese momento, con el rostro sombrío mientras lo miraba fijamente, pero en su estado fantasmal no había nada que pudiera hacer. Desde el momento en que escuchó a Emma cortar lazos con él hasta presenciar personalmente cómo ella volvía y se reconciliaban, Gregory primero se mostró incrédulo, luego furioso, y finalmente obligado a resignarse a aceptarlo todo. Con calma, casi con placer, lo observé sufrir en cada etapa del dolor, viéndole empezar a seguirme en silencio. Me pareció profundamente irónico. Una vez había deseado desesperadamente cortar todos los lazos conmigo, no volver a verme nunca más. Y, sin embargo, al final, se vio obligado a estar conmigo. Me llamaba todos los días. Al igual que cuando nos enamoramos, compartíamos todo sobre nuestra vida diaria sin reservas, manteniéndonos informados de cada paso. Ahora tenía que acompañarme al trabajo, a reuniones, a compras e incluso escucharme mientras planeaba mi próximo viaje. Con el paso del tiempo, comencé a oír su voz resentida e indignada cada vez con más frecuencia. Estoy aquí inconsciente y todavía tienes ganas de viajar. ¿Acaso tienes corazón? No te importa en absoluto si vivo o muero. Adriana, ¿he estado ahí tumbada tanto tiempo que has olvidado que ya estás casada? Aléjate de ese hombre. El hombre al que se refería era un becario a que yo estaba guiando, llamado Duncan, entre todos los becarios que había guiado.
Era el único que no me llamaba hermana Adriana, sino que se dirigía a mí de forma directa y formal como Adriana Love. También era el más destacado en habilidades entre todos ellos. En realidad, no me importaba cómo se dirigieran a mí. Además, la voz de Duncan era baja y clara, y cuando decía Adriana Love, no me sentí respetada en absoluto. Pero Gregory no lo veía así. Mientras Duncan estuviera a mi lado, Gregory revelaba un lado de sí mismo que nunca antes había visto, gritando con exasperación: «Adriana, ¿estás ciega? ¿No ves que sus intenciones no son puras?». Al oír eso, levantaba la cabeza y miraba a Duncan. Impecable, brillante, educado, obediente, cada botón de la camisa abrochado con meticuloso cuidado, y me sentía completamente desconcertada. «Gregory, ¿por qué te asustas?». Por supuesto, ya no era una joven ingenua, ni estaba ciega. No había forma de que no viera lo que Duncan estaba pensando. Lo gustaba. Duncan tenía ese tipo de mirada alegre y tierna que las chicas de hoy en día adoran. Pero su personalidad era un marcado contraste, tranquilo, contenido, racional y con un fuerte sentido de los límites. Desde que lo conocía, casi nunca lo había visto perder el control emocional. Incluso cuando un colega borraba accidentalmente datos en los que había trabajado con tanto esmero, él podía terminar su desayuno sin prisas, luego elegir con calma la forma más rápida de recuperarlo o simplemente rehacerlo desde cero. Capítulo 6. Después de resolver el problema, se volvió hacia el colega que estaba lleno de disculpas y preocupación y dijo: «Ya está bien. Solo ten más cuidado la próxima vez». La única vez que vi pánico en su rostro fue durante una reunión de negocios a la que asistimos juntos. Después de que terminó, fue a buscar el auto, mientras yo descansaba un rato en la habitación privada antes de ir a buscarlo. En el camino, me topé con un hombre borracho que me arrastró a otra habitación, aprovechando el alcohol para agredirme con malas intenciones. Para ser honesta, si esto hubiera sucedido cuando me acababa de graduar, me habría asustado muchísimo, habría forcejeado desesperadamente y habría gritado pidiendo ayuda. Pero ya no era esa chica. Así que esperé el momento adecuado. Y en el instante en que me tocó, agarré una botella de vino que estaba cerca y se la rompí con fuerza en la cabeza. Luego llamé al gerente. Contacté a la policía, obtuve las grabaciones de vigilancia y verifiqué todo. Cuando Duncan me encontró, su camisa, normalmente impecable, estaba manchada de polvo por una vez, aunque ni siquiera se había dado cuenta. Solo miró mi mano, que había sido cortada por fragmentos de vidrio y estaba sangrando. Su respiración era irregular mientras se disculpaba conmigo. «Lo siento, llegué demasiado tarde». Luz Sonray Lovermany. «No llegaste tarde. Llegaste justo a tiempo después», dijo tras comprarme la medicina y terminar de vendarme la herida mientras me llevaba a casa. Miré por la ventana y hablé en tono relajado. «Duncan, ya estoy casada». No mostró ninguna sorpresa, mantuvo la vista fija en la carretera y respondió con naturalidad: «Lo sé, pero oí que te estás divorciando». Esas dos frases fueron la única vez desde que nos conocíamos que hablamos de asuntos personales. Todo lo que dijimos fue cierto, y no hubo nada inapropiado ni fuera de lugar. Así que la ira de Gregory me desconcertó. Claramente no había hecho nada malo. Y claramente no me quería. Entonces, ¿por qué estaba enojado? Pero no importaba. Ni sus emociones ni él mismo me afectarían ya. Continué manteniendo una relación laboral normal con Duncan hasta hoy. Durante una excursión de integración de la empresa, resbalé accidentalmente en una pendiente. Duncan reaccionó al instante, me agarró y me atrajo hacia sus brazos mientras rodábamos juntos. Yo estaba bien, solo un pequeño rasguño en la mejilla, pero Duncan, para protegerme yo, sufrió moretones de diversa gravedad en su brazo y parte inferior de la pierna. Seguí la ambulancia al hospital, con el corazón en un puño hasta que finalmente llegaron los resultados de su examen. Justo cuando escuché al médico decir que estaba bien y que solo necesitaba descansar en casa, recibí una llamada del médico tratante de Gregory. También fue en ese momento que de repente me di cuenta de que cuando Duncan y yo rodamos juntos, Gregory, que siempre me había seguido gritando a Adriana con urgencia de pánico, se había ido. Al mismo tiempo, la voz del médico se escuchó por el teléfono. Cuando acabamos de examinar al señor Q, encontramos que su condición está mejorando. Hay señales de que puede despertar. Quedé allí un rato sosteniendo el teléfono desconectado. Luego fui a la UCI y me paré frente a Gregory, que todavía estaba acostado allí con los ojos cerrados. Solté una sonrisa burlona. Menos de un 5% de probabilidad y aún puedes despertar. Capítulo 7.
si Gregory despertaría o no. No lo sabía. Pero medio mes después de salir del hospital ese día, escuché otra noticia. Emma había vuelto a romper. Hace mucho tiempo, vi un dicho en internet. La infidelidad solo ocurre 0 veces o innumerables veces. Así que, el hecho de que su novio rico, poco después de reconciliarse con ella, se enredara con una influencer desconocida y quisiera romper de nuevo no me sorprendió en absoluto. Lo que de verdad me sorprendió fue que Emma abandonara por completo su antigua imagen, la de la diosa distante e intocable que podía irse en cualquier momento de un enorme centro comercial. Maldijo en voz alta mientras suplicaba humildemente, completamente despreocupada por su dignidad o su imagen. Al observar esa escena desde lejos, sentí una abrumadora sensación de familiaridad. Así era yo entonces, cuando me aferraba desesperadamente a Gregory y me negaba a soltarlo. Era exactamente así, como una lunática mentalmente inestable. El incidente que más me marcó ocurrió un año después, el día de mi cumpleaños. Ese día, me encontré con Gregory, que había dicho que se iba de viaje de negocios, sentado en un café, charlando alegremente con Emma. En ese instante, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Me habían vertido encima de pies a cabeza. Al mismo tiempo, mi corazón ardía en llamas. El dolor era insoportable sin pensar en las consecuencias. Corrí y tiré todo de la mesa delante de ellos. Gregory se levantó de inmediato y me gritó furioso: «Adriana, ¿estás loca?» Emma sonrió con elegancia y miró a Gregory. «¿Cómo pudiste casarte con una mujer así, Gregory?» Mi racionalidad se derrumbó por completo. Levanté la mano y la abofeté. «Entonces deberías casarte con una amante destructora de hogares como tú». Y Gregory, sin la menor vacilación, levantó la mano y me abofeteó. Una dulzura metálica y sangrienta se extendió instantáneamente por mi boca. Esa noche, por primera vez, me dijo: «Adriana, divorciémonos». Yo había amado profundamente a Gregory. Así que, aunque la razón me decía que debía dejarlo ir, emocionalmente no estaba dispuesta. Me resistía y no quería dejar que fueran felices. Al final quedé cubierta de heridas. Y ahora Emma finalmente estaba probando el dolor que yo sentía, que una vez soportó. En cuanto a por qué pudo irse tan limpiamente después de su última ruptura, pero eligió todo lo contrario esta vez, no pude evitar sospechar que era por su retroceso. Su confianza, su herramienta para provocar el aire rico, Gregory, yacía inconsciente. La farsa aún se desarrollaba mientras revolvía mi café y me preparaba para retirar la mirada. Sin querer, divisé una figura tenue e insustancial de pie en la esquina de la multitud, observando con calma la histeria de Emma. Era Gregory. Después de muchos días, su alma había reaparecido. Solo que esta vez ya no estaba atrapado a mi lado. Sin embargo, tampoco podía acercarse a mí. Una distancia de 3 metros. Esa era la distancia más cercana a la que podía llegar. Pensé que una vez que obtuviera su libertad, ya no me seguiría. Sin embargo, para mi sorpresa, cada mañana cuando salía para el trabajo, podía verlo de pie tranquilamente bajo un árbol de gocos cerca de la entrada de mi complejo residencial. En el momento en que me veía, instintivamente caminaba hacia mí, solo para ser arrastrado de vuelta a su lugar original por alguna fuerza invisible. Cada vez que caminaba hacia mí, cada vez que era arrastrado de vuelta, no sé si un alma errante y solitaria como él, a la deriva por este mundo, también anhelaría que alguien, cualquiera, pudiera verlo. Pero una tarde, al salir de una pastelería, curvé mis labios en una sonrisa y lo miré. Tras un breve momento de sorpresa, pareció emocionarse. Sus labios se movieron ligeramente, a juzgar por la forma de su boca. Probablemente estaba llamando mi nombre, Adriana, y luego llevaba un pequeño pastelito delicadamente empaquetado. Caminé hacia adelante paso a paso, observando cómo se veía obligado a retroceder paso a paso, hasta que me detuve en el lugar donde había estado parado, y él vio a Duncan caminar hacia mí directamente a través de su cuerpo. Capítulo 8. Desde aquel accidente, Duncan se había estado recuperando en casa. Durante ese tiempo, fui a visitarlo una vez, llevándole flores y fruta, y cubrí todos sus gastos médicos, así como el costo de contratar a un cuidador. No se negó. Solo me miró a los ojos cuando le pregunté si necesitaba algo más y le dije: «Dentro de un mes es mi cumpleaños». Ahora, se había recuperado por completo, y resultó ser su cumpleaños. Llevaba un pastel. Fui exactamente como le prometí para pasar su cumpleaños con él. Duncan me condujo hacia el área de estacionamiento. Gregory pareció darse cuenta de lo que estábamos a punto de hacer.
A través de la multitud bulliciosa, me gritó a todo pulmón: «Adriana, no tienes permitido ir. Vuelve, Adriana, vuelve». Sin la menor vacilación, me subí al coche, mirando la expresión furiosa, casi desquiciada, de Gregory en el espejo retrovisor. Me sentí un poco aturdida y de repente recordé algo trivial. Poco después de empezar a salir con Gregory, cambié de trabajo y me mudé a otra empresa. Una noche, tuve que trabajar horas extras, así que le dije a Gregory que no tenía que recogerme. Después del trabajo, un compañero se ofreció a llevarme. Justo cuando me subí al coche, Gregory me llamó por teléfono. Su voz tenía una leve sonrisa, indefensa pero indulgente. «Compañera de clase Adriana, llevo 3 horas esperando abajo. ¿De verdad me vas a dejar así?» Todavía sobresaltada, vi la figura de Gregory en el espejo retrovisor. Inmediatamente salí del coche, corrí hacia él, me lancé a sus brazos y le pregunté: «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué esperar aquí solo?» Me revolvió el pelo con cariño y dijo con una sonrisa: «Claro, no me atreví a interrumpir a mi querida novia en el trabajo». Mis pensamientos volvieron al presente. La vaga silueta de Gregory en el espejo retrovisor se fue haciendo cada vez más pequeña hasta convertirse en un punto negro. Oí a Duncan preguntarme: «¿Qué miras?». Respondí medio en broma: «Una farsa». 15 minutos después, llegamos al restaurante que habíamos reservado. Aunque era su cumpleaños, Duncan pidió todo a mi gusto. Sin llamar la atención, desvié la mirada hacia el pastel, abrí el envoltorio y un ligero y dulce aroma naranja se desprendió de inmediato. Después de encender las velas, tomé el pastel y lo felicité con una sonrisa. «Feliz cumpleaños, Duncan. Pide un deseo». La iluminación del restaurante era suave y tenue a través del parpadeo de las velas. No podía ver sus rasgos con claridad, pero sabía que me miraba fijamente. Entonces cerró los ojos y pidió un deseo. «Espero no volver a llegar tarde». Help laughing. I set the cake down, raised my glass to him, and said, «Then I wish comes true». Later, slightly drunk, we strolled along the riverside. The river reflected the dazzling lights. I watched quietly for a while, then sighed and for the second time talked about something personal with Duncan. I was very straightforward with him. «Duncan, although I'm getting divorced, you also know that he was in a car accident and is still in a coma». The night breeze gently stirred the loose strands of hair on his forehead. He paid no attention to the implication of my words, casually resting his forearm on the railing by the riverbank. He tilted his head to look at me and said bluntly, «Divorce or widowhood, one way or another, there will be a result». At the very moment his words fell, I was startled to notice Gregory's figure not far away. I didn't know whether the evening wind had carried those words to his ears. Out of the corner of my eye, I saw him looking at me in silence. Then, as if mocking himself, he let out a soft chuckle, and his figure slowly dissolved into the wind. 3 days later, I got that result. Gregory woke up. Chapter 9. Emma arrived at the hospital earlier than I did. In the silent, icy hospital room, she was crying under Gregory's calm gaze, her eyes filled with tears as they fell. «I've waited for you for so long, Gregory. You're finally awake». I didn't know how she found out that Gregory had woken up, nor was I interested in her sincere, aggrieved sobbing. My gaze swept past Gregory's eyes, which had been fixed on me ever since I appeared. I turned to the doctor standing nearby and asked, «When can he be discharged?» The doctor explained cautiously, «Mr. Koo has just woken up. He needs to stay in the hospital for a while longer for observation and rehabilitation training». If there's something urgent, I smiled politely. There's nothing urgent. I just need to go get a divorce. The moment I finished speaking, I heard a sharp crack. Gregory knocked the water cup out of Emma's hand, under her incredulous gaze. He stared at me intently, his eyes bloodshot as if furious beyond control. «Adriana, I just woke up, and you don't even ask me how I am. You're already this impatient to divorce me. See, this is what men do best, turning black into white, twisting the truth». It was clearly him who had used every possible means to force me into a divorce. Yet now he was blaming me for wanting one, before I could speak. I heard Emma call out softly, her trembling voice filled with confusion. «Gregory». The ward fell into silence. I calmly glanced at the shattered glass on the floor, ignored Gregory's furious stare, and turned to leave without hesitation, only throwing out a single sentence.
Notify me when you're discharged so we can get divorced. After that, I never went back to the hospital even once. I did hear that Emma went there every day. As for what she did there, I didn't know and didn't care. The troublesome part was that every 2 or 3 days, I would receive a call from the hospital. Nothing more than updates on Gregory's recovery. I wasn't sure whether these things truly needed to be reported to a family member, but I didn't want to know. So, when they called again, I declined tactfully. He's an adult. There's no need to report every detail to me next time, unless he's dead. Don't call me again. In the second before the call disconnected, I heard the sound of glass smashing onto the floor, followed by Emma's cry of alarm. I saw Gregory again 2 months later. One evening, he had been discharged. Because my car had been sent for cleaning, Duncan, who had been working overtime with me, drove me downstairs to my apartment complex. I had just watched his car drive away when I heard an angry voice behind me. Adriana. The smile at the corner of my lips froze as I turned around. It was Gregory. His face was pale, his frame much thinner. His light shirt billowed in the night breeze, and the streetlight stretched his shadow long across the ground. I stayed where I was, watching him stride toward me, then coldly question me. It's so late. Where did you two come from? I couldn't be bothered to respond. Frowning, I sidestepped him. If this isn't about the divorce, I don't think we have anything to talk about. After only 2 steps, he blocked my way. The veins at his temples bulged as he ground out each word through clenched teeth. Adriana, don't forget, we're not divorced yet. I understood his meaning almost instantly. It felt absurdly ironic. I couldn't help letting out a soft laugh, then looked up at him gently and asked, Gregory, that marriage certificate never managed to restrain you in the past. Do you really think it can restrain me now? Chapter 10. Emma came to find me a month after Gregory was discharged from the hospital. Ever since Gregory woke up from his coma, his attitude toward Emma had done a complete 180-degree return. So obvious that even the nurses at the hospital could sense his coldness toward her. After being discharged, Gregory used the clumsy excuse of needing to handle work to refuse meeting her. Instead, he showed up every day downstairs at my company building and outside my residential complex because he no longer wanted a divorce. So, the first thing Emma said after she found me was, Adriana, you did on purpose, didn't you? You deliberately kept things ambiguous with another man, just to provoke Gregory, to make him come back and try to win you over. I had just walked out of a restaurant when she said that. Amused, I held my coffee in one hand and brushed my slightly curled long hair back over my shoulder with the other, lowering my gaze to her. I replied calmly, Yes, that's right. Exactly what you think, Adriana. I had no interest in listening to her baseless accusations. Clicking my heels, I walked around her and entered the company lobby. When I turned back, I saw her still unwilling to give up, try and follow me inside, only to be stopped by security. Facing the guard's hesitant question, Director Jang, she is... I smiled and said, an irrelevant person. After that, I never saw him again. I did, however, hear that after Gregory repeatedly ignored her, Emma finally lost her patience and with indifference in her voice told him coldly, Gregory, you'd better not regret this. I won't give you another chance. Not long after, she got together with a vice president at her company who had always been quite fond of her. Clearly, the harsh words Emma left behind had no effect on Gregory whatsoever, because he continued as always to find excuses to see me and stubbornly insist. Adriana, I won't get divorced. I found it both ironic and ridiculous back when he was doing everything he could to force me into a divorce. He probably never imagined that one day our roles would be reversed and that he would be the one saying those words. I even heard him speak to me again in a soft, gentle voice I hadn't heard in a long time. Adriana, can we start over? Start over. He wanted me to pretend that Emma had never appeared, that he had never hurt me, that none of it had ever happened, and then without any resentment, go back to being with him, loving him like before. I felt a bit helpless, and more than that, confused. In the end, I only gave him one sentence in return. How did I ever marry someone like you, Gregory? That sentence seemed to hit a nerve. He immediately flew into a rage and shouted, Then who do you want to marry instead?
That in turn, after saying that, he asked me again, Adriana, have you made enough of a fuss yet? Right. When he wanted a divorce, it was for true love. When I wanted a divorce, it was me being unreasonable and making trouble. In fact, ever since I gave up on him completely, I hadn't been angry in a long time. My career was going well. My friends were by my side. My life was comfortable. There seemed to be nothing left worth getting angry over. Until this moment. My emotions were stirred up again, and words were no longer enough to vent my anger. So, I raised my hand without hesitation and slapped him hard across the face. A sharp smack rang out, followed by dead silence. Gregory's face was knocked aside. He stayed in that position for a long moment, then pressed his tongue against his cheek and let out a scoffing laugh. I paid back the slap I owed you. Satisfied now? I know you let him get close to you just to get back at me. Adriana, you've achieved your goal. Chapter 11. I don't deny it. I did feel a stir of attraction toward Duncan. The reason was simple. Once because of a particularly difficult project. I had been troubled for a long time. That evening, I sat alone on a bench in the plaza, lost in thought. Laughter and playful noise filled the air around me. Colorful balloons and bubbles drifted back and forth, but none of it had anything to do with me. It was in that very scene that a teddy bear mascot holding a balloon made its way through the crowd and stopped in front of me, tying the balloon around my wrist. Then it danced a bunny dance for me. To be honest, the moves weren't very precise, but I was still amused. I leaned back slightly, looked at him, and teased, wearing a teddy bear costume and dancing the bunny dance. Duncan, you really outdid yourself. He stepped closer, took off the mascot head, and revealed a handsome face flushed slightly red. His temples were damp with sweat, yet his eyes were clear and bright, fixed steadily on me as he said, What you wear doesn't matter. What you dance doesn't matter either. What matters is that, Adriana, you smiled. Yes, I smiled. So, the reason was really that simple. He made me happy. Later, I narrowed my eyes and studied him carefully for a moment before asking the teddy bear who showed up in front of me last time. That was you too, wasn't it? It had been the night Gregory and I had our first argument over Emma. I was sitting by the glass wall in a cafe, feeling dejected when a teddy bear walked up to me and through the glass performed a magic trick. At that time, Duncan hadn't joined the company yet. I didn't know who was under the mascot head. I only remembered that after I wrote "thank you" on a napkin with my lipstick, he looked at me quietly for a few seconds, then slowly turned and disappeared into the crowd. Not long after that, I heard his self-introduction in front of the interns at the company. Hello, my name is Duncan. Different from the previous time. This time, after dancing, Duncan took off the mascot head and stood in front of me. After looking at me for a while, he asked in a low voice, "Do you remember me?" I tugged lightly at the balloon tied to my wrist and blinked. Of course, I remember you. Compared to the emotions Gregory gave me, like strong liquor, Duncan's feelings were more like a cup of warm plain water. Not thrilling, not intoxicating, calm and gentle. And just because I had gone through a failed relationship didn't mean I had to swear off love entirely. That would only make Gregory and those short 4 years seem far too important in the context of my long life. So, I didn't resist my feeling for Duncan. After all, love itself is never wrong. The one at fault is a person, and Gregory was nothing more than a mistake I encountered along my life's path. Once let go, he was let go. Everything that followed had nothing to do with him anymore. I certainly wouldn't use a sincere relationship to take revenge on him. So, when faced with Gregory's self-assured questioning, I only shook my head lightly and looked at him with mockery. You think far too highly of yourself, Gregory. His face went noticeably paler the instant I finished speaking. He parted his lips, his voice faintly trembling. Hoarse as well. Adriana, I know everything before was my fault. I was blinded by obsession and ended up hurting you. But now I know I was wrong. I finally understand that the person I truly love is you. So I won't get divorced. Facing his stubborn obsession, I smiled faintly, unconcerned. If that's the case, then Gregory, you can have a taste of it yourself. What it feels like when the person you love thinks of another man day and night. The knife he had once driven into me with his own hands had in the end
stabbed straight back into himself. Chapter 12. Gregory said that the person he truly loved was me. To be honest, when I heard those words, I felt nothing at all. If anything, I almost wanted to laugh. If it took me being deeply hurt to such an extent for him to finally figure out who he truly loved, then that kind of love was an insult to me. What's more, it was built on the premise that Emma had deceived him and abandoned him, which then triggered his regret. Only under those circumstances did he come to the so-called realization. After that, Gregory continued to pester me for a long time. I didn't deliberately avoid him, nor did I angrily tell him to get lost. Late at night beneath my company building at the entrance of my residential complex in the rain. If he wanted to stand there, he could stand. If he wanted to wait, he could wait. After all, aside from this kind of shameless clinging, there was no other way for him to intrude into my life anymore. Even though we were still legally married, when he came to find me yet again, he asked me this question. Adriana, you didn't actually love me that much either, did you? I didn't know what kind of mindset he had when he said that. I lifted my head and studied his features carefully before asking him, Gregory, do you still remember the summer of our second year of marriage? That summer evening, filled with the endless buzzing of psyches, we were eating barbecue at an outdoor restaurant when we ran into a group of people who had gotten drunk and were causing trouble. In the chaos, I stepped in front of Gregory and took the blow of a broken beer bottle thrust toward us. My light gauze dress tore instantly, and the blood flowing from the wound at my waist soaked a large patch of Gregory's white shirt red. When I woke up in the hospital room, the first thing I saw was Gregory sitting by my bed, disheveled, his eyes red, gripping my hand as he spoke hoarsely. Adriana, don't do this, okay? I really can't bear the thought of you getting hurt. At the time, I gave him a weak smile and said, don't worry, it doesn't really hurt. It really didn't hurt that much. At least compared to the wounds he inflicted on me later. It was nothing. The memories unfolded in silence. Neither of us spoke. All I could hear was his slightly trembling breathing. In the end, I let out,